¿Está? Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es justamente comenzar a hablar y a escribir las fórmulas de los compuestos químicos. Y vamos a comenzar por las familias más simples. ¿Sí? Vamos a empezar con la familia de los óxidos. Digo familias porque van a respetar como grupos ciertas reglas de nomenclatura y escritura, por eso hablo de familias químicas. Vamos a comenzar con los óxidos. ¿Alguien de los que están participando, alguien pudo leer la guía o nadie? ¿Sibila, la leíste? ¿No? ¿Mucho? ¿Nada? Bueno, los óxidos, como si ustedes quieren ir tomando nota, yo de esta clase obviamente no hay PowerPoint, porque es todo muy para ejercitar, ¿sí? Así que no hay PowerPoint si quieren ir tomando apuntes. Los óxidos son compuestos binarios del oxígeno. Cuando yo digo binarios, ¿todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo? ¿O cree saberlo? No, profe. No, profe. Dos elementos. Bien, cuando digo binarios, me estoy refiriendo a que el compuesto está formado por dos elementos. Uno de estos elementos es oxígeno, o sea que ya me resta un grado de libertad. Repito, los óxidos son compuestos binarios del oxígeno, ¿sí? Donde además el oxígeno va a estar actuando con estado de oxidación -2. ¿Tienen tabla periódica a la vista? Porque necesito que estén con la tabla periódica. Este oxígeno, entonces, cuando se combine, la tabla periódica y el apunte, las dos cosas a la vista, ¿sí? No sé si por ahí no lo tienen impreso, bueno, en un costadito de la pantalla. Estos óxidos, o este oxígeno, para formar los óxidos, puede reaccionar con dos grandes grupos de la tabla. Ustedes ya estudiaron la tabla periódica. ¿Qué dos grandes grupos reconocen? Metales y no metales. Metales y no metales, muy bien. Entonces, si el oxígeno reacciona con los metales para formar óxidos, esos óxidos formados son óxidos básicos. Mientras que si el oxígeno reacciona con los no metales, esos óxidos formados van a ser óxidos ácidos. En ambos casos son óxidos, pero en un caso óxidos básicos y en otro caso óxidos ácidos. Vamos a diferenciar varias cosas en este tema. Una cosa es la fórmula del compuesto y otra cosa es la ecuación de obtención o ecuación balanceada de obtención en la cual vamos a obtener el compuesto. Vamos a ver las dos. Yo voy a comenzar por la ecuación, por la fórmula. Para obtener la fórmula del compuesto lo que voy a hacer yo es combinarlos a los dos elementos, unirlos. Y ustedes ya vieron uniones la semana pasada, me parece, ¿no? ¿O esta semana? Sí. ¿Cuándo fue? Uniones. Bien. Entonces, yo voy a unir los compuestos. A ver, elijamos de la tabla periódica cualquier elemento del grupo 1A. Cualquiera, díganme cuál. El sodio. El sodio, muy bien. Entonces vamos a suponer que yo quiero escribir el óxido de sodio, ¿sí? Para escribir el óxido de sodio, entonces, tengo que escribir los dos elementos por los cuales está formado este óxido. Ven, acá les digo, es un compuesto binario, está formado por dos tipos de elementos. Y además, en este compuesto, el oxígeno está actuando con estado de oxidación -2. Hasta ahora son todas las cosas que dije en la definición. Por otro lado, tengo que tener en cuenta el estado de oxidación de ese sodio, que según la tabla, ¿cuánto vale? 1 positivo. 1 positivo. Otra propiedad de la materia que yo tengo que recordar acá, y es muy importante, es que la materia es neutra. O sea, yo tengo que lograr esta palabra, que la pueden anotar, que se llama electroneutralidad. Electroneutralidad, o sea que la suma de las cargas de estos estados de oxidación, de todos los elementos que participen del compuesto, en este caso son solamente dos, la suma de todas las cargas a mí me tiene que dar 0. Entonces miramos acá, más 1 menos 2, ¿me dio 0? No. ¿Cómo hago entonces yo para que todo me dé 0? Y hay una regla muy sencilla, muy práctica, que es intercambiar como subíndice los estados de oxidación. Es decir, yo voy a necesitar que haya 1 de oxígeno por cada 2 de sodio. Y en ese caso tengo -2
2 por más 1 más 2, menos 2 más 2, ahí sí logré la electroneutralidad. ¿Se entendió? Hasta acá Sí. sencillo, ¿verdad? Empiezo con el primer ejemplo, obviamente el primer ejemplo que les voy a dar es el más fácil. Una vez que yo escribí un compuesto, todo lo que sea 1 no necesito colocarlo, o sea, cuando no me aparece un subíndice, yo ya tengo que recordar que eso significa que de este oxígeno, ¿cuántos hay? 1. Uno solo. ¿Entiendes? Y esto de acá arriba es súper machete, eso no va más. Simplemente lo usé para formular el compuesto. Y este compuesto se va a llamar óxido de sodio. Óxido de sodio. Esa nomenclatura que utilizamos es la nomenclatura tradicional. Existen otros dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura numeral o la nomenclatura de Stokes, que nosotros no las vamos a pedir. La única que vamos a desarrollar y la única que vamos a pedir durante todos nuestros ejercicios, ejemplos, etcétera, etcétera, va a ser la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional, esta familia comienza nombrándose con la palabra óxido. Continúa óxido de sodio porque el elemento que acompaña al oxígeno es el sodio. Y el sodio... ¿Para todos los óxidos o solamente los básicos en este caso? No. Todos los óxidos se van a llamar óxidos, pero la nomenclatura va a tener leves diferencias. Ahora las doy, David, si me das 5 minutos. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Sí. Lo vamos a llamar óxido de sodio porque el sodio tiene un solo estado de oxidación. ¿Ah? Si nos trasladáramos al elemento hierro, por ejemplo, busquemos el hierro. Y yo le dijera, vamos a escribir el óxido de hierro. ¿Qué pasaría? Sí, no se puede porque tiene más estado de oxidación. Perfecto, muy bien, Sibila. Tiene más de un estado de oxidación. Entonces, ustedes deberían preguntarme cuál óxido de hierro tengo que escribir, porque no sé. Por lo tanto, cuando el elemento tenga más de un estado de oxidación, la nomenclatura tradicional saca la palabra de, ya no va a ser más óxido de, y pone sufijos, o sea, pequeños conjuntos de letras que van al final de la palabra. Le vamos a dar la terminación oso cuando el elemento participe con el menor estado de oxidación, y le vamos a dar la terminación ico al elemento metálico, ¿verdad? Cuando actúe con el mayor estado de oxidación. Por lo tanto, yo puedo tener en el caso del hierro un óxido ferroso y un óxido férrico. ¿Se entiende? Sí. Si yo los tuviera que formular a esos compuestos, bueno, vamos primero con el óxido ferroso. Va a estar formado por hierro-oxígeno, sigue siendo un compuesto binario. El oxígeno sigue actuando con estado de oxidación -2. Y si yo quise escribir el óxido ferroso, ¿cuál sería el estado de oxidación que le corresponde al hierro? Más uno. Nos fijamos en la tabla. El Más 2. uno no es. Dos. No tiene 1 el hierro. Perdón. 2. Sí. 2, más 2. Cuando digamos el estado de oxidación, recuerden que el estado de oxidación es un número que tiene un signo. ¿Está? Le tengo que decir si es más o menos. En el caso del hierro es más 2. Perfecto. ¿Qué veo ahí? Que con los estados de oxidación que puse ya logré la electroneutralidad. Por lo tanto, no haría falta hacer el cruce. Si lo hiciéramos, de todas maneras, si lo hiciéramos, a estos cruces de estado de oxidación, me quedaría hierro 2, oxígeno 2. Pero como nosotros escribimos fórmulas mínimas, esa no es la fórmula mínima. Cuando todos los elementos se puedan simplificar por el mismo número, debo hacerlo, porque lo que yo voy a escribir es una fórmula mínima. Simplifico por 2 y por 2 y me quedó óxido ferroso. Ustedes me tienen que preguntar algo. Porque si no me preguntan, yo supongo que lo saben, y no sé si lo saben. Pero me lo tienen que preguntar, tienen que estar atentos a todo lo que yo hablo. ¿Por qué simplifica ahí al último? Porque vamos a obtener la fórmula mínima. ¿Qué es la fórmula mínima? Eso es lo que me tienen que preguntar. ¿Qué es la fórmula mínima? ¿Ustedes saben lo que es la fórmula mínima? No. No me preguntan. La fórmula mínima es la relación, la fórmula mínima es la menor relación en que se combinan los elementos
¿sí? Para formar el compuesto. Entonces, la menor relación no era 2 a 2. Esa no es la menor relación. La menor relación es 1 a 1. Por eso simplifico y la fórmula correcta del óxido ferroso es esta que está acá. Porque esa es la menor relación en que se combinan los elementos. A eso se llama fórmula mínima del compuesto. ¿Se entendió? Disculpen que cada momento si se entendió, pero lo que no entienda, vamos a hacer así, vamos a hacer distinto, para que no resulte tan pesada, porque yo misma me molesto preguntándole cada rato si entendió. Cuando ustedes no entiendan, me paran. Pero tienen que pararme, porque este tema se complica de una manera que no sabemos cómo. Okay. Bien, óxido ferroso. Ahora vamos a escribir la fórmula del óxido férrico. Óxido férrico. Nuevamente vuelvo a combinar los mismos elementos, hierro y oxígeno, el oxígeno menos 2, pero el hierro resulta estado de oxidación más 3. ¿Se ven esta parte del pizarrón? Díganme ustedes. Sí. El pizarrón del nada, el ping-pong. Bien, entonces, ¿qué hacemos? No está lograda la electroneutralidad, luego tengo que intercambiar. Este 3 va a venir debajo del oxígeno y este 2 debajo del hierro. Y de esa manera, entonces, ahora sí, 3 por menos 2 es menos 6, 2 por más 3 es más 6, ahí logré la electroneutralidad. Por lo tanto, esto ya no se necesita más. Y esa es la fórmula del óxido férrico. Como verán allí, no puedo simplificar porque el 3 no es múltiplo de 2. Esa es la menor proporción en que se van a combinar, 3 a 2. No hay una menor que esa. Bien, entonces, redondeando. Si el elemento que va a formar parte del óxido tiene un solo estado de oxidación estable, lo voy a llamar óxido D, no hay duda. Va a ser el óxido de sodio, va a ser el óxido de potasio, va a ser el óxido de aluminio, ¿sí? De litio. Todos ellos tienen un solo estado de oxidación. Cuando tenga más de uno, le voy a tener que dar una terminación. Ya no pongo más la palabra D, sino que voy a decir óxido ferroso, óxido férrico. Óxido niqueloso, óxido niquélico. Óxido plumboso, si es del plomo, óxido plúmbico. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y esto entonces es la fórmula mínima del compuesto. ¿De qué compuestos? De los óxidos. Todos estos ejemplos que di yo acá son ejemplos de óxidos básicos. ¿Tienen el apunte a la vista o no? Sí. Fantástico. Un solo sí, el resto ponele. ¿Qué pasó con el resto? Nicolás, Abel, Leo, Lucía, Elian. Sí, profe, sí, lo tengo acá en mano yo también. Dale, miéntanme que sí. Bárbaro. Bárbaro. Seguimos. ¿Cómo es? Eso dijimos entonces es la fórmula mínima. Si yo lo tuviera que nombrar al compuesto, a mí me dan una fórmula, yo le tengo que poner un nombre. ¿Qué sé yo? Vamos con esta. ¿Ya? Si le tuviera que poner el nombre. Entonces, lo primero que hago yo es reconocer la familia química. Hasta ahora la única que conocemos son los óxidos, así que no hay mucha vuelta que darle. Es un óxido de un elemento que aparentemente, ¿qué elemento es? El aluminio. El aluminio. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar en la tabla el estado de oxidación del aluminio. 3. ¿Sí? Lo buscamos, es 3, y es el único que tiene. Por eso yo lo llamé óxido de aluminio. ¿Está? Vamos con otro. Guarda, que ese es mentiroso, ¿eh? Tiene una trampita. Vamos con este. Es un óxido, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué elemento está acompañando al oxígeno? Plomo. El plomo. Tendría que ver, para poder nombrar ese óxido, tendría que ver cuáles son los estados de oxidación del plomo. 4 y 2. 4 y 2. 4 y 2, muy bien. Acá, ¿con cuánto está actuando? Guarda el parche, ¿eh? Con 4, ¿sería? ¿Con 4? Sí. ¿Todos con 4? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, es correcto, está actuando con 4. ¿Por qué? Fíjense que debería haber el número correspondiente al oxígeno. Acá debería estar un 2, y sin embargo no está. ¿Por qué no está este 2? Porque si no... Porque se simplifica. Muy bien. Si no lo quieren ver por ese lado, tienen otro mecanismo para verlo. ¿Sí? Tienen otro mecanismo.
Yo sé que por definición de óxidos, el oxígeno siempre está actuando con -2, siempre, esa fue la definición que le di al empezar. Entonces digo, 2 por -2, esta parte de la estructura da -4, ¿verdad? Por lo tanto, el plomo, ¿cuánto tiene que ser? 4. Más 4. Bien, ahora ya sé que ese plomo está actuando con esta oxidación más 4. ¿Cómo se llama? Plúmbico. Muy bien. Óxido plúmbico. Muy bien. Bien, aquí estoy de vuelta. ¿Listo? Óxido plúmbico. ¿Alguna pregunta? En el chat, profe, preguntaron algo. Ah, pero les dije, ¿esta clase de los jueves se están subiendo de algún lado? Desconozco. ¿Es la primera clase que tienen los jueves o ya tuvieron otra antes? Ya tuvimos otras. ¿Otras dos? Yo creo que el profe No, otra tuvimos. Una sola me parece. Una sola me parece que tuvimos. No sé si se la subió, la verdad que... Esta es la segunda. Esta es la segunda. No tengo idea, Federico. No, es que hoy preguntaron en el grupo y dijo que organicemos con vos si vos lo podías subir. Yo, la verdad, no sé si se le expliqué a este grupo o a otro grupo. Yo ya no tengo más capacidad en la compu y no sé cómo hacer, porque si yo pongo a grabar cuando corto, cuando finalizo la grabación, lo quiere transformar en MP4. Y ahí es cuando ya me dice que no tengo más espacio en la computadora. Acá dice que se está grabando, pero no sé. No, entonces lo están grabando en la facu. Ah. Yo no puse nada. Bien, queda grabado en la facultad. Ahí está. Bien, seguimos. Entonces, estas serían nuestras fórmulas mínimas. Si yo quisiera obtener estos compuestos, a ver, de acuerdo a lo que ustedes me dicen que tienen los apuntes a la vista, ¿cómo tengo que hacer para obtener estos compuestos? ¿Qué tengo que poner a reaccionar? A ver, dígame. ¿De cuál? ¿Un metal? El metal más el oxígeno. Más oxígeno. Metal, ahí dice que tengo que poner un metal más oxígeno. Sí. Y acá entonces lo que yo voy a obtener es el óxido básico. Bien. Esta es una reacción química. En esta reacción química nosotros identificamos algunas cosas. Creo que algo de reacción química ya vieron con el profe. ¿O no? Algo. Un poco al último. Me explicó algo. ¿Cómo se llama lo que está antes de la flecha, digamos? ¿Cómo se llaman esos que están antes de la flecha? Reactivos. Reactivos. Se llaman reactivos o reactantes, según la bibliografía que ustedes consulten. ¿Reactivos o reactantes? Después tengo una flecha. ¿Qué indica esa flecha? Que va a transformar. Muy bien. ¿Qué es esto que está acá, que son los reactivos? Van a seguir este proceso en esta dirección para transformarse en eso que se llama ¿cómo? Producto. Muy bien, esto es la productos. Productos reactivos. Flecha de reacción. Muy bien. Entonces, vamos a obtener un óxido básico. De estos ejemplos que yo di, y no sé si los anotaron, ¿cuál quieren que obtengamos? ¿El óxido ferroso? El óxido ferroso, dale. Lo que yo quiero obtener es el óxido ferroso, que era ese que estaba acá. Eso es lo que quiero obtener, es mi producto. ¿Qué tendré que poner a reaccionar para obtener el óxido ferroso? El metal. El metal, ¿cuál es el metal? El hierro. El hierro, muy bien. ¿Y qué más? Y el El oxígeno. Muy bien. Pregúntenme. Acá me tienen que preguntar algo. Acá faltan, de un lado hay 2 oxígenos y del otro lado 1. Pará, eso todavía no la balanceamos. Pero acá, en esta escritura que yo puse acá, ¿tiene alguna diferencia entre esto y esto? Sí, El estado de oxidación. el índice. ¿El qué? El estado El estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación del metal hierro? Es hierro puro. ¿Ganó? ¿Subió algún electrón? ¿No es 0? Es 0.
Es 0 porque está como hierro puro. Y el oxígeno también está como oxígeno puro. No, no es el estado de oxidación la diferencia. A ver, ¿no se ve algo? El índice. La Su índice, cantidad, su índice. claro. Sí. Este tiene 1 y este tiene 2. ¿Por qué? Porque la molécula es así. ¿Por qué? Porque la molécula de oxígeno es de 2 átomos. Y la de hierro no. ¿Y por qué? Así nos ponemos los exámenes finales. ¿Y por qué? Bien. Estas moléculas, estos átomos, estas moléculas, estos elementos que no tienen nada acá, se dice que son monoatómicos. Y estos que están acá se dice que son diatómicos. ¿Sí? Hay 7 elementos de la tabla que cuando ustedes los deban escribir puros, los deben escribir como diatómicos. ¿Saben cuáles son? ¿Cuáles son? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro. Forman una L en la tabla periódica, forman una L. Los halógenos y, bueno, uno para arriba. El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, luego bajan Cloro, cloro, bromo. bromo y yodo, acá vendría 6, y el hidrógeno, que está por acá y que en realidad está mal ubicado en la tabla. Esos 7 elementos, cuando están puros en la naturaleza, se encuentran como diatómicos. ¿Y saben por qué? Fíjense en qué lugar de la tabla están. Los no metales. Están en los no metales, y además de estar en los no metales, son elementos que tienen una electronegatividad bastante interesante, o sea, siempre requieren estar en contacto con otro para completar su octeto de electrones, ¿sí? Todos estos elementos, cuando ustedes los tengan que escribir puros, los deben escribir diatómicos, cuando estén puros. Okay. Muy bien, ahora tengo que obtener aquello, y viene lo que dijo Sibila. Esto se va a llamar ecuación balanceada de obtención. ¿Qué querrá decir que esté balanceada? Tiene que Lo ver la que misma está de un cantidad. lado tiene que estar del otro lado. Bien, que lo que tengo de un lado tiene que ser lo mismo en cantidad y tipo de elemento que del otro lado. Cantidad y tipo. El tema es que acá yo tengo 2 oxígenos y acá tengo 1 oxígeno. La única forma de transformar un número impar en un número par, ¿cómo es? Le agrega un 2 adelante del óxido Multiplicándolo base. por 2, correcto. Es la única forma que tengo de multiplicar un número impar en un número par, transformándolo por 2. Entonces, delante de esta fórmula voy a colocar un 2. ¿Por qué digo delante? Porque yo la fórmula no la puedo tocar más. Una vez que escribí la fórmula del óxido ferroso, no puedo modificar más la estructura del compuesto. Pero sí puedo escribir que necesito 2. De esa manera, este 2 me indica que yo tengo ahora 2 de oxígeno igual que acá. ¿Y qué pasó con el hierro? Tengo que agregar un hierro. Muy bien, porque ahora tengo 2 de elementos hierro de este lado y de este lado tengo uno solo. Por lo tanto, le voy a colocar un 2 adelante. No le voy a poner un 2 acá abajo. ¿Me entiende? Sí. ¿El resto? Sí, sí. Este es el primer ejemplo. Vamos con otro. Lo complicamos un poquito. Vamos a suponer que el que yo quiero obtener es el óxido de aluminio. Óxido de aluminio que teníamos la forma hace un momento. ¿Verdad? Bien. ¿Qué vamos a poner a reaccionar para obtener aquello? El aluminio y el óxido. Bien. El oxígeno. Fíjense que nosotros ponemos metal más oxígeno, pero si yo pongo oxígeno más metal es lo mismo, ¿verdad? El orden en esto, en realidad, estas dos sustancias están entrando en contacto para poder reaccionar. ¿Se entiende? Es como una cuestión de costumbre ponerla de esa manera, una cuestión de orden, pero no tiene por qué ponerse uno antes que el otro. Lo que sí yo no puedo poner primero es esto, ¿verdad? Porque ¿esto qué es? Es el producto. Muy bien. Entonces, voy a poner a reaccionar el aluminio con el oxígeno. El aluminio no está en esa L de la tabla, que son diatómicos, por lo tanto lo escribo monoatómico. Profe, una pregunta. Dime. ¿El oxígeno siempre tiene que tener su índice 2? Cuando está puro. Cuando está puro. Ajá, pero ahí en la suma, ¿siempre? ¿En cualquiera? ¿Cómo en cualquiera? Cuando Ponele si lo hacemos con otro elemento, con cualquier otro elemento también, sí o sí tiene que tener o su índice 2.
Siempre porque el oxígeno en la naturaleza viene como oxígeno 2, no existe el oxígeno guacho. No existe. Eso no existe. ¿Está? Sí. Siempre es así diatómico. ¿Alcanzaste a notar que hay otros elementos que cuando están puros son diatómicos? Sí, lo noté, a eso lo noté. Los halógenos y el nivel del oxígeno, ¿no? Los halógenos, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. 7 elementos de la tabla. Bien. Entonces, ahora llegó el momento de balancearlo. Nuevamente nos encontramos con esto. Par, impar. ¿Qué hacemos? Agregamos. Pongo un no 2 podríamos adelante del poner- producto. Claro. Multiplicarlo por 2. Un 2 adelante del producto. Perfecto. Al colocarle este 2, resulta que ahora tengo 2 por 3. Tengo 6 de oxígeno. Necesito 3. ¿Qué le pongo acá? Un 3. 3. Un 3. Fantástico. De Dos aluminio por 4. 4 aluminios ahora, por lo tanto acá le tengo que poner un 4. ¿Se entendió? Sí. Sí. Esto se llama entonces ecuación balanceada de obtención, pero la fórmula mínima del compuesto sigue siendo esta. Aluminio 2, oxígeno 3. Esa es la fórmula mínima del compuesto. Que yo necesite 2 de estas estructuras es para balancear las masas. ¿Estamos? Ok. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? No. No. Pasemos a los óxidos básicos, a los óxidos ácidos. Esto dijimos que eran los óxidos básicos. Pasemos a los óxidos ácidos, es decir, los óxidos de los no metales. Ahí nos vamos a encontrar con algunas particularidades que cumplen los no metales. Y vamos a ir, van a tener que tomar nota. De esto va a tener que tomar nota. Por ejemplo, empecemos con cualquiera, el nitrógeno. Veamos en nuestra tabla, cada uno va a tener que aprender a manejar su tabla porque los datos vienen presentados de acuerdo a lo que el fabricante de cada tabla lo quiso distribuir en ese pedacito que tiene. ¿Cuáles son los estados de oxidación que me informa la tabla para el nitrógeno? A ver, ¿me 3 y pueden- 5. A Sibila solamente 3 y 5. ¿Alguien más? No, pero también me 3, aparece el 5, 4 y 4 y el 2. 2. También me Con aparece menos. el 4 y el 2. Muy bien. Y entonces ahí pasa algo. El nitrógeno tiene múltiples estados de oxidación. Tiene todos esos, el 2, el 3, el 4 y el 5. El tema es el siguiente. No con todos los estados de oxidación forma óxidos estables, forma compuestos estables. ¿Qué quiere decir que sean estables? ¿Sean electroneutros? No. La electroneutralidad la tienen que conseguir siempre. ¿Qué significará? O vamos por la negativa. ¿Qué es algo inestable? Que no se puede mantener. Algo que dura poco, ¿sí? Algo inestable, si es un equilibrio inestable, bueno, es un equilibrio ahí que ante la menor variación se va a modificar, ¿verdad? Entonces, Lo si de lo- los tetos, No. que tenía que completar los 8. Sí, en todos los casos tiene que completar 8, en todos los casos, sí. El tema que forme óxidos estables se refiere a que va a formar compuestos que perduren en el tiempo, que duren, que no se descompongan en otra cosa. Existe una regla, que como toda regla puede tener excepciones, nosotros no vamos a manejar las excepciones porque estamos en una facultad de ingeniería electromecánica, si estudiamos ingeniería física en ingeniería química, lo vamos a modificar a eso, pero al nivel del curso de química de la facultad de electromecánica, vamos a suponer que la regla se cumple siempre, y que dice lo siguiente: si el elemento pertenece a un grupo impar, por lo general, sus estados de oxidación estables van a ser los números impares. ¿Entiende? Sí, por eso yo había tachado el 4 y el 2. Bueno, entonces, de los cuatro estados que presenta, 2, 3, 4 y 5, hay 2 estados de oxidación que son estables y 2 estados de oxidación que son inestables. Yo no los tacharía porque más adelante los vamos a usar en unos compuestos. De hecho, en el laboratorio los generamos, pero van a ver ustedes lo rápido que se transforman en otra cosa. ¿Está? Lo que podemos hacer es que vamos a resaltar, ¿sí? Yo tengo un estado de oxidación que dice más menos 2. ¿Para sí, el nitrógeno? No. Sí, del nitrógeno. No lo conozco.
más menos 2, Nitrógeno más menos 3. coma 3, después está 4 y después está 5. Sí, el menos 2 no lo tengo presente, lo puedo buscar. Pero sí el 2, el 3, el 4 y el 5. Eso sí, el menos 2 no lo tengo presente. No obstante, si existiera ese estado, que lo podemos revisar, ese estado menos 2, Fernando, ese estado menos 2, ¿te parece que formaría un óxido? No, porque si, no puedes contrarrestar el oxígeno. Yo sé lo que quieres decir, pero no quiere decir contrarrestar. O sea, no llegarías al punto neutro. No lograríamos la electroneutralidad, porque ese menos 2 significa Llegaría que... a cero. Claro, porque el nitrógeno menos 2 indicaría que está recibiendo electrones, si es que existe, no lo tengo presente, pero pensemos en esto, si fuera un estado de oxidación negativo, no formaría un compuesto con el oxígeno, porque de por sí es negativo. ¿Está? Entonces vamos a tomar el 2, el 3, el 4 y el 5. De esos, resaltemos el 3 y el 5 como estados de oxidación estables, por lo tanto, va a haber dos óxidos del nitrógeno que van a ser estables. El óxido nitroso, cuando actúe con estado de oxidación 3, y el óxido nítrico, cuando actúe con estado de oxidación 5. ¿Se entiende lo que dijimos? Los otros no los tachen, porque los vamos a usar más adelante. ¿Cómo quedarían? A ver si se animan, les doy un instante para que me escriban, ahí lo escriban tipo machete en sus apuntes y después alguno que se anime a decírmelo. ¿Cómo quedaría la fórmula mínima del óxido nitroso y cómo quedaría la fórmula mínima del óxido nítrico? Quedaría N2, oxígeno 3. Vamos a ver. ¿Ese cuál sería, Sibila? El óxido nitroso. Bien. El óxido nitroso, Sibila dice que es nitrógeno 2, oxígeno 3. ¿Están todos de acuerdo? A ver qué dice el resto de la clase. Sí. Sí, ¿verdad? Porque dijimos que el estado de oxidación del nitrógeno iba a ser 3, va a aparecer acá, el del oxígeno menos 2 va a aparecer acá. ¿Está? Muy bien. Vamos a hacer la ecuación de obtención. Ahora, para obtener un óxido ácido, ¿verdad? Estamos obteniendo un óxido ácido. Para obtener un óxido ácido, tengo que hacer reaccionar el no metal más el oxígeno. ¿Cuál es el no metal que tengo que poner acá como reactivo? Nitrógeno 2. Muy bien, el nitrógeno 2. ¿Verdad? Porque dijimos que había 7 elementos y el nitrógeno era uno de ellos. Perfecto, hay que balancearla esta ecuación. 3 en el oxígeno y 2 en el nitrógeno. A ver. Primero, no tenés que poner un 2 en el producto, primero. Sí. Muy bien, primero que nada el 2 en el producto, porque este 2 es el que va a dar origen después a todas las otras modificaciones, ¿verdad? 2 por 2, 4 de nitrógeno, pero guarda que ya tengo 2, entonces ahora pondré Y un 2. Y en el oxígeno un 3. Perfecto, delante del oxígeno un 3. Y ahí entonces la ecuación está balanceada. Óxido nitroso, esa sería la ecuación balanceada de obtención del óxido nitroso. Vamos al óxido nítrico. ¿Cómo les quedó la fórmula del óxido nítrico? N2O5. Nitrógeno. Es N y O si estuviéramos en la clase de lengua. Como estamos en la clase de química, esa N representa un elemento que se llama nitrógeno y la O representa un elemento que se llama oxígeno. Está. Nitrógeno 2, oxígeno 5. Bien, los reactivos en este caso van a ser los mismos. El nitrógeno puro, que es diatómico, y el oxígeno. Muy bien, hay que balancearla. ¿Qué hacemos? El 2 Ponemos un 2 adelante del producto. 2 adelante del producto. De esta manera, de nuevo, 2 por 2, 4. Voy a necesitar ponerle un 2 acá adelante. Y un 5 en el oxígeno. Muy bien, y un 5 del oxígeno. 2 por 5, 10 oxígenos. Van a tener que venir de acá. 5 por 2, 10 oxígenos. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Qué óxido era ese? ¿Qué óxido es? A ver, es el óxido en donde el nitrógeno Nítrico. mayor está oxidado. Nítrico. Óxido nítrico, perfecto.
Recuerden que este 2 que ponemos acá, adelante de la fórmula, es para balancear la reacción, pero si a mí me piden la fórmula mínima del compuesto es esa que está ahí, ¿eh? ¿Está? Bien. Vamos al siguiente grupo, grupo 6. Grupo 6. Una pregunta, igual, ¿los óxidos ácidos no se pronuncian como anhídridos? También pueden nombrarlos como anhídridos. Sí, son óxidos ácidos que lo puedo llamar así o lo puedo decir anhídrido nitroso, anhídrido nítrico. Y después como... No, porque yo estoy viendo acá el LiPo y el PER que se usa anterior. Sí. Pará, ya llegamos. Pensé que ya íbamos a cambiar a otro. No, pará. Como chancho para la feria. Bueno, sí, a ver. que estaba leyendo acá y digo, ya cambiamos. Puso primera y arrancó. ¿Puedo tomar agua? Sí. Sí, gracias. Sí. No, bueno, agua, tranquila. Vamos al grupo de al lado. Arrancamos el grupo 5, vamos al grupo 6. Grupo 6, Okay. Debajo del oxígeno el azufre. Nuevamente, si analizamos los estados de oxidación del azufre, va a pasar algo parecido pero diferente, dijo el paisano. Los estados de oxidación, ahí sí me va a aparecer, Fernando, fíjate que ahí sí para el azufre me va a aparecer un -2. Me aparece un -2, después me aparece un 3, me aparece un 4, me aparece un 6. ¿Puede ser? Sí. ¿Alguno tiene otro dato? Yo no tengo un 3. No, 3 no. No tenés. No sé dónde se están fijando los estados de oxidación. Si adelante de la tabla, o si ustedes dan vuelta, en algunos fabricantes depende de la tabla, si la dan vuelta, atrás hay por orden alfabético están todos los elementos. A lo mejor atrás le aparece, a ver. Más -2, 4 y 6 tengo. Mira. Todos pares. Todos pares. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene el 3? Te juro que yo tengo el 6, 3. Yo tengo el 3 también. ¿Alguien tiene el 3? Bien. Vieron que no le estoy mintiendo. Para el azufre les suele aparecer el -2, 3, 4 y 6. Eso es lo que debería aparecerles. Ahora vamos a ver qué pasa. Analicemos lo mismo. Si el elemento pertenece, va a ser la... ¿Ya está? Pasó un hijo casi quemado. La regla va a ser parecida, pero diferente para el grupo. Porque ahora el elemento pertenece a un grupo par. El azufre pertenece al grupo 6, ¿verdad? Hoy dijimos, si el elemento pertenece a un grupo impar, sus estados de oxidación estables van a ser los números impares. ¿Cómo dirá ahora la regla si el elemento pertenece a un grupo par? O sea, sería viceversa, sería que... Inestable. No, sería que los pares son los estables, en este caso. Muy bien. Ahora, si el elemento pertenece a un grupo par, sus estados de oxidación estables van a ser los números pares. Por lo tanto, de los que tiene el azufre, vamos a dejar en reserva el 3, porque va a formar compuestos, pero van a ser compuestos que duran muy poco, que tienen una vida muy efímera. Vamos a usar entonces los pares. Pero, ¿qué pasa? El 2 es -2. Hoy analizamos algo parecido con el nitrógeno, si es que existiera, yo no lo recuerdo, pero lo voy a buscar. ¿Qué pasa con ese azufre -2? ¿Formará óxidos? No va a formar óxidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay forma de que dos elementos negativos logren que la suma me dé 0. ¿tá? No logro la electroneutralidad. Por lo tanto, van a haber 2 óxidos estables del azufre. Uno cuando actúe con estado de oxidación 4, que se va a llamar óxido sulfuroso, anótenlo, no es azufroso, después son recreativos a la hora de nombrarlos. Óxido sulfuroso, cuando actúe con estado de oxidación 4, y cuando actúe con estado de oxidación 6, ¿cómo se llamará? Óxido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Óxido sulfúrico. Óxido sulfúrico. ¿Está bien? Bien. Si yo tuviera que hacer la ecuación de obtención... ¿Ya con 6, no, profe? ¿Cómo? ¿Ya con 6? Con 6. Con 4 y con 6. Con 4 el sulfuroso, con 6 el sulfúrico. Bueno, ahora sí, vamos a los de al lado, que Sibila quiere llegar a los que tienen, a los que se llaman PER. Vamos a los de PER. No, es que con esos me confunden, por eso. No, es re fácil, vas a ver que no, Vamos al lado.
Al lado encontramos los halógenos. Cuando digo al lado me estoy moviendo la tabla hacia la derecha, ¿sí? Empecé en el grupo 5, luego el grupo 6, ahora vamos al grupo 7. El primer halógeno que me encuentro es el flúor. Y acá pasa algo bastante extraño, digamos, no extraño, no tiene nada de extraño. Pero ¿qué pasa? El flúor ya sabemos que es el elemento más electronegativo de la tabla, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir que sea el más electronegativo de la tabla? ¿Que tiene más electrones? El más propenso a agarrar un electrón. Sí, Claro, que roba. Ay, qué feo eso para el flúor. Es Como el que que absorbe más tiene más electrones. posibilidad de sacarle los electrones a otros. Más amarrete. Bueno, ponele, no vayan a decir nada de eso en el examen porque vamos No. todos presos. A mí Prieto me manda un telegrama agradecido por enseñarle esas cosas. Vamos a ver, repasemos la definición de electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento de quedarse con los electrones de un par de enlace. Ahí está, ¿ves? Lo dije muy elegante. Si el fluoro tiene la tendencia a quedarse, no dije se lo robó, no usé esa palabra para nada. Hurtar. Entonces, Hurtar suena mejor. Hurtar suena mejor. no, es que tampoco a veces ni siquiera lo hurta, a veces nada, lo puede compartir, ojo, lo puede compartir. Pero bueno. No me imagino los átomos ahí peleándose por electrones. Claro, entonces, el tema es el siguiente. El elemento flúor es el más electronegativo de todos, o sea, no va a haber forma de que el oxígeno le arranque los electrones al flúor para formar un óxido. ¿Se entiende? Definimos los óxidos donde el oxígeno actuaba con estado de oxidación -2, no va a haber forma. Entonces, no vamos a mencionar los óxidos del flúor. Bajamos en el mismo grupo, seguimos, cloro, bromo y yodo. Y ahí fijémonos los estados de oxidación. Si ustedes se fijan, aparecen, por ejemplo, para el cloro, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. Les aparecen todos esos. ¿Puede ser? Les aparecen 4 de lo que usted dijo. Bien. Aparece un montón de estados de oxidación. Aparecen números de oxidación pares. ¿Pero qué va a pasar? Son inestables. Muy bien, van a ser inestables. Por lo tanto, los halógenos van a usar, como pertenecen a un grupo impar, pertenecen al grupo 7, van a utilizar todos los estados de oxidación que sean impares, que son unos cuantos. ¿Sí? Por ejemplo, el cloro, si yo considero los impares, va a aparecer algo así. Miren, más o menos, ¿eh? Para el cloro les va a aparecer, si considero solo los impares, cloro, -1, +1, +3, +5 y +7. ¿Puede ser? ¿Algo así? Bien. Sí. ¿Qué pasa? Ahora pensemos en que yo estoy formando óxidos, compuestos donde el oxígeno es -2. De esos impares, tengo que hacer una nueva selección, ¿verdad? Solo los positivos. Claro. Muy bien, Candela, vamos a usar solamente estos acá. O sea, este no va a formar óxido. No lo voy a tachar porque va a formar hidrácidos, que los vemos dentro de media hora, o va a formar sales no oxigenadas. O sea, pero para óxidos, solamente esos 4. Nuevamente, así cuando apareció que los elementos tenían más de un estado de oxidación, yo tuve que ponerle un sufijo, algo que terminaba en oso o en ico. Ahora que me aparecen 4, tengo que seguir agregando cosas para diferenciarlo. Se toman como referencia estos dos del medio. Los dos del medio es nuestra referencia. Al menor de los dos del medio le voy a dar la terminación oso, y al mayor de los dos del medio le voy a dar la terminación ico. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. O sea que yo voy a tener un óxido cloroso cuando tenga esta fórmula, cloro 2, oxígeno 3. Y voy a obtener un óxido clórico cuando tenga esta fórmula, cloro 2, oxígeno 5. ¿Está bien? Porque tomo de referencia los dos estados de oxidación del medio. Ahora, resulta que tiene uno que es menor al oso. Cuando una persona tiene baja presión o menor de lo normal, se dice que está hipotensa. Si tiene baja el azúcar, se dice que está hipoglucémica. Se le agrega un prefijo hipo, que quiere decir bajo o menor. Entonces, le voy a agregar un prefijo, o sea, algo que está antes, hipooso. O sea, se va a llamar hipocloroso. O sea, es más bajo que el cloroso. ¿Se entiende? Sí. Hipocloroso.
Cloro 2, oxígeno 1, que como es 1, recuerden, no vamos a colocarlo. Profe, ¿puede ser que me aparezcan más estado de oxidación del cloro en la tabla mía? Me aparece el 2, por ejemplo, que ahí no está. El 4 también y el 6 también. No sé por qué me aparece. Pero yo los nombré, pero ¿qué les dije? O ustedes me dijeron. Que tendrían que ser los impares. ¿Por qué? Por el grupo. Muy bien. O sea que anoté son estables. Claro, son inestables. Anoté solamente los que iban a formar óxidos estables. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, disculpe. Bueno, vamos con el 7. Este, que es superior al ICO, o sea, superior al que yo había tomado como máximo, le voy a poner un prefijo per. Per ICO. Per de superior. Entonces va a ser el óxido perclórico. El estado de oxidación 7, pregunta al final. El estado de oxidación 7 es el máximo estado de oxidación. Por eso se llama per. Siempre que un elemento forme un compuesto con estado de oxidación 7, va a ser per. Perclórico, perbrómico, persódico, permangánico. ¿Sí? Siempre que, cuando me aparezca el per, siempre va a ser estado de oxidación 7. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Siempre. Per corresponde al estado de oxidación 7, porque es el más alto que puede tener un elemento. Y quiero saber por qué. A ver, díganme ustedes. Porque pierde todos los electrones de su nivel P, ¿no? No, hay otros que pierden todos sus electrones del subnivel P y no son per. ¿Por qué 7 es el máximo? Porque si pierde 8 sería un gas noble. Claro, si pierde 8 es porque tenía 8. Porque podía perder 8. Y si podía perder 8 es porque es un gas noble. ¿Los va a perder? No. No lo va a perder. No los va a perder. Por eso el estado de oxidación 7 es el más grande de todos. Porque no hay forma de que pierda más de 7. Que en realidad este 7, si yo estoy hablando que son elementos muy electronegativos, ¿por qué va a tener un estado de oxidación más 7? ¿Qué es el estado de oxidación? La tendencia a quedarse con los electrones, los últimos electrones. Los electrones del último nivel. No, son los que roban, o sea, los que son los que, a dar o recibir. Los que pierden o reciben. Sí. No. O sea, los electrones disponibles para las reacciones, para los enlaces. Ahí me gusta más. Hay dos cosas que el profe les debe haber hecho hincapié porque es importante. Hablaron de valencia y hablaron de estado de oxidación. ¿Hicieron la diferenciación? Sí, estaban en uno de los prácticos, sí. Bien, correcto. Los electrones de valencia, a veces simplificamos y decimos valencia, cuando en realidad deberíamos decir electrones de valencia. Es un número constante para cada elemento, es un número fijo, y son los electrones del último nivel, considerando los subniveles que tenga, ¿no? Pero cuando hablo de estado de oxidación, me refiero a de todos esos que tienen el subnivel, ¿cuáles son los que utilizan para formar los enlaces? ¿Ya? ¿Ustedes hicieron ya la práctica de enlaces químicos? Sí. ¿Sí? Y en la práctica la 2 sería esa. Sí. La verdad que no sé qué número tiene. Sí, es la 2. Sí, creo que sí, la 2 es enlace químico. Bueno, y entonces ahí se ve perfecto, porque cuando yo hago los enlaces del óxido nitroso y los enlaces del óxido nítrico, ¿sí? Cuando si tuvieron que hacerlo, o alguno de estos ejemplos, van a ver que al cloro le van a poner siempre 7 electrones en el último nivel. Sin embargo, en el primer compuesto, de los 7 que tiene va a poner en juego 1, en el segundo compuesto, de los 7 que tiene va a poner en juego 3, y así sucesivamente. ¿Está? Esa es la diferencia entre estado de oxidación y valencia. Bien, disculpen, ahí estamos. ¿Hasta acá se entendió? Perclórico, nos faltaría la fórmula del óxido perclórico, cloro 2, oxígeno 7. Entonces, los elementos que tengan 4 estados de oxidación y sean halógenos, ¿sí?
los vamos a llamar así: óxido hipobromoso, por ejemplo, óxido bromoso, óxido brómico, óxido perbrómico. También le podemos llamar con la palabra anhidrido. Anhidrido cloroso, anhidrido clórico, lo que fuese. ¿Está? Los óxidos ácidos también se nombran con las palabras anhidrido. Tengo una duda, Sandra. Sí. Que vos recién nombraste al magnesio, pero no es un metal. Ah, muy bien, lo nombré a propósito. Así me gusta, Sibila, que seas preguntona. Vamos al manganeso. Y acá puede pasar varias cosas, según la tabla que tengan ustedes. El manganeso es un metal de transición. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, el 25. Bueno, ¿qué son los metales de transición? No sé. ¿Alguien? ¿Somebody? Somos 43, no puede ser que sacando a mí 42 ninguno sepa. ¿Por qué se llaman de transición? Porque todavía no llenaron su nivel D. Y ya están llenando el S del nivel siguiente. Sí, esa es una condición de los metales de transición, de los elementos de transición. Están completando el subnivel D. ¿Por qué se llaman de transición? Porque puede ser ácido o básico. No sé si entiendo. A ver. No sé, porque acá en la tabla periódica me marca. Los que están completando el subnivel D, ¿puede ser? Sí, ya lo dijo el compañero de ustedes. Sí, eso es una condición, eso nadie les va a decir que no. ¿En dónde están ubicados los metales de transición? Porque son más estables y no requieren de otra reacción con otro elemento. No, negativo, doble negativo, triple negativo. A ver, ¿dónde están ubicados en la tabla? En el periodo 4. Están ubicados entre los metales. Miren, esto tienen que recurrir a todo lo que ustedes ya saben del marco teórico, porque así tomamos los exámenes. Están ubicados entre los metales y los no metales, ¿verdad? Están ubicados ahí en el medio. ¿Cómo se organizó la tabla periódica? La tabla periódica se organizó de acuerdo a los números másicos crecientes, poniendo en columnas aquellos elementos o familias de elementos que tengan propiedades parecidas. Pero justamente son una transición a no metal, pero ese cambio no es brusco, no es de un momento para otro, es una transición lo que hacen. Por lo tanto, aquellos elementos de transición más cercanos a los metales, del grupo 1 y 2A, ¿sí?, van a tener mayor carácter metálico. Y los metales de transición que estén más cerca de los no metales es porque ya casi se parecen a los no metales, van a tener un comportamiento casi similar. Pero en el medio están haciendo una transición. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces se van a comportar como metales y que a veces se van a comportar como no metales. En el caso del manganeso, tiene los siguientes estados de oxidación, si mal no recuerdo: 2, 3, 4, 6 y 7. ¿Puede ser? Sí. 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 Bueno, esto anótenlo si no lo informa la tabla, porque hay tablas que no traen esta información. El manganeso, cuando actúa con sus menores estados de oxidación, el 2 y el 3, se comporta como un metal. Por lo tanto, cuando actúe con estados de oxidación 2 y 3, va a formar óxidos básicos. Se comporta como un metal. Sí. Y cuando actúe con estado de oxidación 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, no, perdón, 4, 6 y 7, para el manganeso, 4, 6 y 7, sí, perdón, se va a comportar como un no metal. Y por lo tanto, la pregunta del examen sería la siguiente: ¿cuántos óxidos básicos puede formar el manganeso y cuántos óxidos ácidos? Óxido básico 2 y del magnesio y de óxido ácido 3. Bien, óxidos básicos va a formar 2 y óxidos ácidos va a formar 3. ¿Y cómo se van a llamar? Óxido manganoso, óxido mangánico. Óxido manganoso, óxido mangánico para aquellos dos estados 2 y 3, ¿verdad?
como metal. Ahora vamos como no metal. Tengo el 4, el 6 y el 7. Tengo 3 estados de oxidación. 4, 6 y 7. Yo les Anhídrido, manganoso. ¿Cómo se llamaban cuando tenían... Miren, yo les dije cómo se nombraban cuando tenían 4 estados de oxidación. Pero resulta que este tiene, como no metal, tiene 3. Acá está actuando con estado de oxidación 4. Acá está actuando con estado de oxidación 6. Profe, ¿puede bajar un poco más la cámara? Sí, Porque no profe. se ve lo que está escribiendo. Perdón. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, ahí se ve. ¿Se ve ahí? Bien. Estos son los óxidos del manganeso donde actúa como no metal. Acá está actuando con estado de oxidación 4, con estado de oxidación 6 y con estado de oxidación 7. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamarían? Manganoso, mangánico y permangánico. Permangánico. Bien. No me sale. Permangánico seguro es ese. ¿Por qué? Porque está con el estado de oxidación 7. Y yo les dije 7 siempre es el per. Si este es el permangánico, es el superior a este, que es el mangánico. ¿Sí? Y este es el manganoso. Y a estos, para no confundirnos, los vamos a llamar anhídridos. Ah, ok. Porque yo, anteponiendo la palabra anhídrido, me voy a estar refiriendo a los óxidos ácidos. Sí. ¿Se entiende? ¿Quién hace algo parecido a esto? El cromo, otro metal de transición. Estados de oxidación del cromo, si no recuerdo mal, 2, 3, 4 y 6. Yo a mí me falta 4. Antes que me olvide, ¿la tabla de ustedes les hacía esa diferencia o no? No. Sí, mi tabla sí. ¿Viste? ¿Hay hacía la diferencia de azules y... O sea, los azules los líquidos y los en letras negras los sólidos. No, pero eso no es lo que pregunté, Fernando. Lo que yo pregunté es si la tabla de ustedes, la tabla periódica, les informa que para el manganeso hay 2 estados de oxidación en los cuales se comporta como un metal y hay 3 estados de oxidación del manganeso que se comporta como un no metal. Yo pregunté eso. Sí, por eso es lo mismo que te respondí. En color negro me marca los 2 que se convierte en metal. Y en azul me marca los que se transforman en líquido. Cuando el manganeso, claro, trabaja. No tiene nada que ver con el líquido. Yo no hablé de estado de sólido, líquido, gaseoso. No tiene nada que ver. Claro, pero me hace Mostrame la referencia a esa. Bueno, amígate con tu tabla y qué sé yo, no sé. No entiendo la información que te da. Pero bueno, si por lo menos te dice que los estados de oxidación 4, 6 y 7 se comporta como un no metal, bueno, listo. Pero no sé si es líquido, no, eso me suena muy raro, me hace mucho ruido. A mí la Bien. tabla no me dice eso, profe. Me pone los números del -3 al 7 y arreglate. Haz lo que puedas. ¿Alguna otra persona? A mí me dice metal nomás, derecho. Te dice metal, bien. Bueno, por eso pueden anotarlo ustedes o en sus Si apuntes. querés le saco una foto y te la paso al grupo. Dale. Ella no está en el grupo. Ya me reintegré. Que vos no estás en el grupo de WhatsApp, te tendríamos que incorporar. Ah, muy bien, qué bonito, Perfecto. Está el link en el Facebook, profe. En el grupo de Facebook está el link para entrar al grupo. Sí, se hace yo, lo vi. Pero... no quiso entrar y nos está reclamando. No quiso entrar para que no lleguen los mensajes. Cometí el error de estar en un grupo de WhatsApp de alumnos. Cometí el error, ¿sí? Nada, los flacos a cualquier hora, cualquier día, cualquier hora mandaban cualquier pregunta. Entonces dije, están a un clic de que yo me vaya. Listo, ¿ustedes son así? No, son responsables. Horario de comercio de 8 a 12 y de 4 a 8.
¿O no? O por, Sí, por sí. ahí 11 de la noche pintó una duda y le mandaron al grupo. Sí, pero usted Pero contesta lo puede cuando usted silenciar. quiera. Bueno, listo, después me uno. Miguel tiene un despertador a las 3 de la mañana, se levanta y contesta las dudas de la noche. Ahí. Bien, pero Miguel es muy mayor, está como desvelado ya a esa hora, ¿me entendés? Capaz que se levanta a las 4, andás a ver. Pero bueno, nada, seguimos con esto. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Yo. Si las valencias del manganeso tienen que ver también con qué tan estable o inestables son. Bueno, vamos de nuevo. No vamos a hablar de valencia, vamos a hablar de estados de Del oxidación. estado de oxidación, sí. La valencia del manganeso es única y tiene que ver con lo que puede hacer con sus electrones que encima están en un orbital D. No, todos estos estados de oxidación son estables. O sea que para esa regla que nosotros, o que yo les enuncié para los representativos, ¿se acuerdan? Si el elemento pertenece a un grupo par, bla, 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 bla. Esa regla es para los representativos, que en general es para donde se cumplen todas las propiedades periódicas. Recuerdan que las propiedades periódicas para los elementos de transición no se cumplen tan así, ¿está? Ni siquiera el principio, la regla de Aufbau para llenar los niveles. Nosotros la vamos a respetar porque es la única forma. Yo no voy a pretender que ustedes se acuerden cuáles son los elementos que hacen un solapamiento de orbitales diferente. Entonces seguimos la regla de Aufbau y listo, ¿está? Pero todos esos son estables. Ok. Bueno, seguimos. Estos, tanto los óxidos básicos como los óxidos ácidos son compuestos binarios. Vamos a complicarlo un poquito más y vamos a seguir con ese cuadrito que tienen ustedes en los apuntes. Lo vamos a hacer reaccionar a cada uno de ellos, por separado en principio, con agua. ¿Está? Entonces resulta que cuando un óxido básico, o sea, un óxido de un metal, reacciona con el agua, ¿qué obtenemos? Es acuoso. Hidróxido. Hidróxido. Obtenemos hidróxidos. La familia de los hidróxidos es muy fácil identificarla por las siguientes características. ¿Ustedes escuchan como un ruido? Sí. Sí. Ahora es mi perra. Mi perra que vino a comer la comida de todo el día acá en el garage. Yo estoy en un garage, chicos. Ahí está el bicicletero para colgar la bici, ¿ven? Está el plato de la perra que está comiendo. Bien, ya se va. Kim. Bueno, ¿cómo reconocemos los hidróxidos? Muy fácil. Todos los hidróxidos tienen un grupo que se llama grupo oxidrilo. Todos los hidróxidos van a tener este grupo que se llama grupo oxidrilo y que siempre tiene carga -1. ¿Se ve ahí arriba? Sí. Ahí está. Entonces, este grupo oxidrilo, cuando forme un hidróxido, va a estar acompañado de... ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de elemento va a acompañar? ¿Qué les parece? Un óxido más agua. Pará, vamos de nuevo con la pregunta. En Sí. la fórmula, acá, ¿qué va a venir? Un metal o un catión. Un metal. Va a venir un metal, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que tenga carga positiva, ¿cierto? Sí. Menos uno, acá va a tener que venir un metal. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. El oxidrilo -1, el sodio +1, logré la electroneutralidad. ¿Se entiende? Hidróxido de sodio lo voy a llamar ahora. Hidróxido, aparece este grupo, de sodio. Si fuese el hidróxido de potasio, bueno, ponemos el potasio, el grupo oxidrilo siempre -1, el potasio +1, ahí está, hidróxido de potasio. Esto recuerden que es machete, después no aparece más en la fórmula, ¿cierto? Esto no aparece más. Me aparece solamente la fórmula mínima. Si fuese el hidróxido, mira la tabla, si fuese el hidróxido cúprico,
Ya la terminación ico, cúprico. ¿Qué me está diciendo la terminación ico? El mayor estado de oxidación. Bien, el mayor estado de oxidación del cobre, ¿cuánto vale? 2. 2, o sea, sería cobre, oxidrilo. ¿Se ve acá? ¿Se ve ahí el costadito? Sí. Bien, cobre, oxidrilo. El oxidrilo menos 1, el cobre más 2. ¿Qué vamos a necesitar para lograr la electroneutralidad? Profe, Dos yo tengo oxidrilo. el más 4 también, ¿puede ser? En el cobre. ¿No es estable ese tampoco? ¿Cuál? El más 4 tengo en el cobre. No, También. te juro que me está preocupando tu tabla. Te juro por Dios, es la que es la tabla de Wikipedia. ¿Cómo La tabla se periódica. ¿Cómo Mira, sacaste tu tabla? esa Pará. la pasé en el chat. Ah, sí, pará, que estaba tomando agua. No, por ahí no había visto. Aguanten un momento porque entro ya a esta tabla, porque no puede ser. La quiero ver. Le podés hacer zoom. Si tenés apretado el control y subís la ruedita del mouse, le haces zoom. Ajá. ¿Cómo? ¿Repetí de nuevo? ¿Tenés mouse o tenés el mousepad de la notebook? Tenés apretado el control y hacé para arriba la ruedita del mouse y ahí le podés hacer zoom. Ah, fantástico bailable. Porque si no, no se ve nada. Sí. Mira la tabla que tiene. Acá estoy buscando el cobre. El cobre, mira los estados de oxidación que le da. Bien. Muy bien. ¿Sí? Mira, te juro, le da el 4. Sí, y fíjate en el manganeso, están desde el -3 hasta el +7, están todos los números. A ver. Sí, no, esto es una cosa ya. ¿Viste? Sí. Por eso por ahí me perdía cuando nombraban los estados de oxidación. Vamos a buscate una tabla, comprate una tabla física, una tabla Sí. que en una librería, cosa que lo puedas ver la información adelante, digamos, donde están todos los elementos ubicados en la tabla, y atrás en el reverso suelen estar por orden alfabético. ¿Qué pasa? Los elementos de transición, evolucionó el cobre, dice, los profes están desactualizados. Qué feo, Federico, eso. No, está bien, no me corran porque soy ingeniera, no me corran. Hay elementos que forman lo que se llaman iones complejos. Nosotros no lo damos en este curso. Por supuesto que en bioquímica, en licenciatura en química, ingeniería química, se ven esos compuestos. Capaz que te mete esos adentro también. No, pará, de hecho, en algunos ejemplos de la tabla, de la guía nuestra, donde les pedía calcular el estado de oxidación de los elementos, ¿sí? ¿Qué son los iones complejos? O qué son los compuestos complejos, también se llaman compuestos de coordinación. Hay algunos elementos, sobre todo metales de transición, que pueden ampliar su capacidad del octeto de Lewis. ¿Se acuerdan lo que decía el octeto de Lewis? Cada uno tiende a completar 8 electrones en el último nivel, ¿sí? Hay elementos como el hierro, el cobalto, el níquel, y no es que sea extraño, ¿eh? De hecho, en el organismo el hierro nuestro forma un complejo. Un compuesto complejo se llama. Amplían la capacidad de coordinación y en vez de tener 8 electrones, puede llegar a tener 10, 12, 16, ¿se entiende? No lo hacen todos los elementos de la tabla, por supuesto, gracias a Dios, solamente algunos elementos y sobre todo elementos de transición. Por eso es probable que le informe semejante cantidad de números, estados de oxidación para esos elementos. Pero nosotros no vamos a trabajar con eso, no vamos a trabajar ni con compuestos de coordinación, o sea, donde se amplió la capacidad del octeto, y en los elementos de transición, porque fíjense que nosotros cuando hablamos de los elementos representativos que ceden electrones, siempre los electrones que se ceden son los electrones del último nivel, ¿tá? En cambio, los elementos de transición, depende con qué elementos se combinen, va a ceder los del último nivel, los del orbital D, algunos del orbital D, por eso tienen múltiples. ¿Está? Pero no vamos a trabajar con todos esos, quédate tranquila. Para el cobre, solamente 1 y 2. ¿Está? Y para la semana que viene les traigo una chorrera así de compuestos de coordinación. Bueno, de hecho en uno de los prácticos vamos a trabajar con uno. Cuando hagamos el práctico, háganme acordar. Si no me acuerdo yo, eso seguro me voy a acordar.
Bueno, entonces, el ejemplo ahí, hidróxido cúprico. Hidróxido, reconozco el grupo oxidrilo, el grupo OH, y cúprico para el cobre es el mayor, es el 2, por lo tanto esa es la fórmula del hidróxido cúprico. Hidróxido férrico. Bueno, hierro, oxidrilo, si es férrico, esto es -1, el hierro férrico es +3, por lo tanto me va a aparecer un 3 acá abajo. ¿Está? Y esto es machete, y ahí está la fórmula del hidróxido férrico. ¿Se entendió? ¿Pregunta? Sí. Las ecuaciones de obtención las tienen en el apunte. Ahora yo voy a tener que poner a reaccionar un óxido, por ejemplo, si lo que yo quisiera obtener es el hidróxido férrico, tendría que poner a reaccionar el óxido férrico más agua. ¿Sí? Guarda el parche que no es el metal lo que pongo a reaccionar, sino el óxido. ¿Ya? Así que los hidróxidos son fáciles de reconocer, reconozco el grupo oxidrilo, y después me tengo que fijar qué número está debajo de ese grupo oxidrilo porque me va a estar dando el estado de oxidación del metal. Vamos para el otro lado de esa tabla que tienen ustedes, o no sé si es una tabla o un cuadro, no me acuerdo lo que era. Vamos a hacer reaccionar a los óxidos ácidos, o sea, los óxidos de los no metales, con agua. En ese caso lo que vamos a obtener son oxoácidos. Son ácidos, ¿sí? Son compuestos que son ácidos, pero esos ácidos tienen oxígeno en su estructura, porque después vamos a ver otros ácidos que no tienen oxígeno. Estos tienen, por eso se llaman oxoácidos. Vamos a ver algunos. Vamos con un ejemplo. Y acá sí, vení. Mira qué bien, vení, toma. Está como la tiza. Bien, vamos a hacer una reacción. Este lo escribimos hace un rato. ¿Cómo se llamaba? Ácido nítrico. Ácido no. Ah, no. Óxido. Óxido. No. Óxido. A ver. Óxido Nitroso. Nitroso. Óxido nitroso. Muy bien. Óxido nitroso. Este óxido nitroso lo vamos a hacer reaccionar con una mol de agua y vamos a obtener el ácido correspondiente. La ecuación de obtención de los oxoácidos es muy sencilla, porque lo único que tengo que hacer es repetir los elementos unidos y sumar. O sea que voy a tener hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y sumar hidrógenos 2, nitrógenos 2, oxígenos 4. Tengo 3 por acá, más este 4. Muy bien. Y ahora entonces ustedes me van a decir si así va a quedar todo. Puedo simplificar. Puedes simplificar los dos con el 4 y así. Bien. Debo simplificarlo. ¿Sí? Tengo que simplificarlo porque yo tengo que obtener la fórmula mínima. Y como son todos pares, entonces por 2 me va a quedar 1, por 2 me va a quedar 1, por 2 me va a quedar 2. Y para que la ecuación quede balanceada, tengo que multiplicarlo por ese número por el cual simplifiqué. De esa manera me va a quedar balanceada. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno. 3 más 1, 4 de oxígeno, 4 de oxígeno. ¿Se entiende? Y si te piden la mínima, ¿tiene que tener el 2 adelante sí o sí, o lo podés poner sin el 2? No. No, la fórmula es esta. Claro, es para que quede balanceada, si no... La fórmula mínima. Ahora les enseño cómo se escribe, sin hacer esto. Pero si me piden la ecuación balanceada, tengo que hacer lo otro. La fórmula es esta, la fórmula mínima. ¿Ya? Para nombrarlos a los ácidos, reemplazo la palabra óxido por la palabra ácido. Es decir, si este era el óxido nitroso, venoso, ¿aquel cómo se va a llamar? Ácido nitroso. Muy bien, se va a llamar ácido nitroso. Es decir, cambio la palabra óxido por la palabra ácido.
¿Se entiende hasta acá? Ujú. ¿Cómo hago yo para obtener la fórmula mínima sin necesidad de hacer esto? Así como escribí la fórmula mínima de los hidróxidos. Bueno, muy fácil, o no tanto, qué sé yo. Acá es donde tienen que escribir. Es decir, todo esto tiene reglas. Lo que tiene reglas es muy fácil, porque hay que saber las reglas. Siempre va a ir él. El tema es que hay que saber las reglas. Vamos a ver. Si yo tuviera que escribir el ácido nitroso, lo primero que voy a hacer es escribir por qué elementos está formado ese ácido. Por el ¿Cómo es un hidrógeno. ácido? Todos los ácidos llevan hidrógeno. Ujú. Todos los ácidos llevan hidrógeno. Si es nitroso, ya me está diciendo que va a llevar nitrógeno. Ujú. Y como termina en oso, va a llevar oxígeno. ¿Cómo sé que termina, digamos, cómo sé que lleva oxígeno? O sea, ¿cómo sé que el ácido es un ácido oxigenado? Porque sus terminaciones van a ser en oso o en ico. Si fuese un ácido que no tiene oxígeno, va a terminar en hídrico. ¿Se entiende? Ujú. Ácidos oxigenados, o sea que van a tener oxígeno, terminan su nomenclatura en oso o en ico. Ácidos que no tienen oxígeno se llaman hidrácidos y van a terminar en hídrico. Entonces, como este es ácido nitroso, yo le voy a poner oxígeno. Le voy a poner oxígeno. Muy bien. Ahora voy a poner los estados de oxidación que yo conozca. Yo conozco que el estado de oxidación del nitroso es 3. Por eso es nitroso, porque es el menor de los que tiene. Y sé que el del oxígeno es menos 2. Entonces, deberé colocar acá, miren esto, un número que multiplicado por el 2 se me pase en forma inmediata del 3. Que se pase en forma inmediata quiere decir eso, que se pase por la mínima diferencia. Si le pongo 2 millones se va a pasar, si le pongo 3 millones se va a pasar. Pero se tiene que pasar por la mínima diferencia. ¿Qué número le pondrían acá? Los dos. 2. Un 2, ¿verdad? Ah, sí, un 2 para que te dé 4. Para que me dé 4. Si le Claro. pongo un 4 me da 8, pero había otro que Claro. se pasa. Entonces ahora es Ujú. matemática esto. Porque Sí. todo me tiene que dar 0, recuerden, ¿eh? 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 3, menos 1, menos 1 más 1 del hidrógeno, ya está en 0. Ujú. Esa es la fórmula del ácido nitroso. ¿Está? ¿Vamos con otro ejemplo? Ácido sulfúrico. Es un ácido, lleva hidrógeno. Sulfúrico, viene del azufre. ¿Lleva oxígeno? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, porque Sulfúrico. termina Sí, en porque ico. termina en ico. Si es sulfúrico, ¿qué estado de oxidación le va a corresponder al azufre? El mayor que tenga. El mayor que tenga, 6. Este sé que es menos 2. ¿Qué número pongo acá? 4. 3. Mirá, si le pongo un 3 no se me pasa. No. Si me pongo un 3 no se me pasa. Se tiene que pasar. Le pongo un 4. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 más 6. ¿Cuánto es menos 8 más 6? Menos 2, No. y después tiene que haber 2 de hidrógeno. Muy bien. Esta parte de la estructura me da menos 2. Por lo tanto, como el hidrógeno es más 1, deberá haber 2 hidrógenos. Y ahí está la fórmula mínima del ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Sí. Todos estos ácidos que no sean los del fósforo y del arsénico, los puedo sacar haciendo esta pequeña cuenta que hago. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos no? Porque ahora te cuento. Todos estos ácidos que no sean del fósforo y del arsénico, ¿sí? Siempre para obtener el ácido le sumo una de agua. En cambio, los óxidos del fósforo, que son 2, y los óxidos del arsénico, que son 2, por ejemplo, el óxido fosforoso, puedo reaccionar con una de agua, puedo reaccionar con 2 de agua, o puedo reaccionar el mismo óxido con 3 de agua. Lo tienen ahí en el apunte, me parece, no sé si con el ejemplo del óxido fosforoso o con el óxido fosfórico. A ver. Sí, con eso. Con el fosforoso.
O sea que no voy a tener un solo ácido, voy a obtener 3 ácidos. Todos ellos se van a llamar o van a terminar en oso porque provinieron del mismo óxido, del óxido fosforoso. Pero los 3 ácidos tienen distintas fórmulas, no tienen la misma fórmula. ¿Está? Al primero de todos, cuando reacciona con uno de agua, se lo llama ácido metafosforoso. Muy bien. Al segundo se lo llama ácido pirofosforoso. Y al tercero se lo llama ácido ortofosforoso o directamente ácido fosforoso. ¿No termina en ico, profe, en vez de oso? No. Porque acá están metafosfórico, pirofosfórico, dicen. Sí, El oxígeno es 5. pero no es este óxido. Ah, no. Sí, tenés razón. No había visto el oxígeno. Te juro que sí. Este está actuando con 3. Ese que yo le puse ahí al pizarrón está actuando con 3. Los óxidos del fósforo, o sea, tanto el óxido fosforoso como el óxido fosfórico hacen los dos estas 3 cosas. ¿Sí? Entonces voy a obtener no un solo ácido fosforoso, sino que voy a obtener 3 ácidos, que le tengo que poner esos prefijos para diferenciarlos. Metafosforoso, pirofosforoso, ortofosforoso. El ortofosforoso, este último, es el que se llama ácido fosforoso a secas. Lo podría llamar así. Lo mismo pasa con el fosfórico. Metafosfórico, pirofosfórico, ortofosfórico. O directamente ácido fosfórico. ¿Se entiende? Eso es importante que lo recuerden. El fósforo forma lo que se llaman casos particulares. Lo mismo hace el arsénico. Y si ustedes se fijan dónde está ubicado el arsénico, van a ver que el arsénico, ¿dónde está ubicado con respecto al fósforo? Lejos, abajo, inmediatamente abajo. Por lo tanto, tiene un comportamiento químico muy similar al fósforo. Voy a tener 3 ácidos que se llaman ácido metaarsenioso, piroarsenioso u ortoarsenioso. Y voy a tener un ácido metaarsénico, piroarsénico, ortoarsénico. No se olviden de esto, porque se llaman casos particulares por esto, porque amplía la capacidad que tienen de reaccionar con el agua, pero son muy comunes, no es que son raros. De hecho, en nuestro organismo nosotros tenemos un sistema regulador del pH de la sangre, que si no fuera por ese sistema regulador y otros que tenemos, la sangre variaría rápidamente el pH y estamos al horno con papa, porque el corazón late en un rango muy estrecho de pH, entre 7,38 y 7,42. Entonces tenemos sistemas reguladores del pH de la sangre y uno de ellos es el sistema buffer de los fosfatos. O sea, que no es que es algo raro, sino que es algo muy común, pero hace esta particularidad. En cambio, todos los otros óxidos ácidos, que no sean los del fósforo y el arsénico, siempre reaccionan con una sola mol de agua. ¿Se entiende? Para estos ácidos, tengo que hacer la fórmula de obtención para obtener la fórmula o acordármelas de memoria. No puedo hacer esa reglita que les expliqué recién, porque solamente obtendríamos el primero, ¿sí? Cuando reacciona con una mol de agua. ¿Se entiende? Sí. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Entre los casos especiales que dijo hace un ratito, Sí. ¿no está el boro también? Tengo anotado acá en unos apuntes. No sé, capaz que está mal, le pregunto. ¿El boro? No, el que está es el cromo. Y ahora les cuento por qué. El boro no lo tengo presente. A ver, decime cuál sería el caso particular. Que también No. Yo tenía anotado en unos apuntes del año pasado antimonio y boro también, pero capaz que está mal. No, nosotros el boro en realidad damos pocos compuestos con el boro, lo mismo que con el carbono, ¿sí? Por ejemplo, toda la parte de química orgánica, que es la parte de la química del carbono, nosotros no nos metemos porque, bueno, justamente es toda una familia de compuestos del carbono innumerables. Y el boro también suele hacer algún comportamiento como para formar diboranos, etcétera, etcétera, y tampoco nos metemos con el boro. Sí, vamos a mencionar el caso particular del cromo, ese sí, creo que se los pusimos al del cromo. Después hay otro caso particular del mercurio, que ya les comento por qué, o si lo tienen en el apunte, se los digo para que lo estudien y cualquier cosa lo consulten mañana
si no nos da el tiempo hoy. El antimonio lo mismo. Fíjate que el antimonio también está en ese grupo que ya tiene un comportamiento de transición ahí más no metálico que metálico, y tampoco nos vamos a meter con el antimonio. Puede ser, puede ser. Listo, gracias. Nosotros sí los que pedimos, porque son muy comunes, a pesar de ser casos particulares, son muy comunes, son los del fósforo, del arsénico y el cromo que les menciono ahora en un ratito. O si no, lo consultan ahí ustedes y me lo preguntan mañana. Bien, ¿estamos todos? ¿O la mayoría volvimos? Perfecto. Lo que vamos a formar ahora son las sales. O sea, ahora vamos a hacer reaccionar un ácido más un hidróxido. Y en ese caso lo que vamos a obtener siempre es una sal más agua. Ahí está, sal más agua. Ese puse ácido porque puede ser tanto un oxoácido, de los que venimos viendo, cualquiera, como un hidrácido, que todavía no lo vimos. Nuevamente, el orden puede ser al revés, puede ser que yo escriba primero el hidróxido y después el ácido. El orden es indistinto porque lo que yo tengo que hacer es poner en contacto esos dos reactivos. Bien, díganme cualquiera, o mejor dicho, no me digan cualquiera. Yo voy a empezar por el caso más simple. A ver si me pueden decir el nombre de este ácido. Vamos a ver. Es un ácido donde participa el nitrógeno, ¿verdad? Donde participa el nitrógeno podría ser un ácido nitroso o podría ser un ácido nítrico, ¿cierto? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Cómo determinarían ustedes cuál de los dos ácidos es? ¿Qué les parece? ¿Qué harían? El ácido nitroso, ¿no sería? No fuera... Pará, ¿qué harían para determinarlo? ¿En base a qué lo sacarían? A la cantidad de oxígenos que hay. ¿En qué va que sea nitroso o que sea nítrico? ¿En qué va que sea nitroso o nítrico? El estado de oxidación del nitrógeno. O sea que lo que yo tendría que sacar es el estado de oxidación del nitrógeno. ¿Sí? Entonces vemos, este oxígeno sé que es menos 2 y este hidrógeno sé que es más 1. ¿Con cuánto está actuando ese nitrógeno? 5. 5 positivos, muy bien. ¿Todos se dieron cuenta o lo sacamos? Lo sacamos. 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Por lo tanto, para lograr la electroneutralidad, esto tiene que ser más 5. ¿Se entendió? Necesito que me digan sí o no. Sí, se entendió perfecto. Paso. ¿Esto lo puedo hacer siempre? ¿Qué me dirían ustedes? Menos con el fósforo y el arsénico. Muy bien. Esto lo puedo hacer siempre que no sean los casos del fósforo o del arsénico. ¿Tá? Lo puedo hacer siempre menos para esos casos. Bien. Cuando tengo un ácido con un hidróxido, ¿este hidróxido cómo se llamaría? Este está fácil. Hidróxido de potasio. Muy bien, hidróxido de potasio. Digo de potasio porque el potasio solo actúa con un estado de oxidación, más 1. Una de las definiciones de ácidos, hay varias definiciones, una de las definiciones de ácidos dice lo siguiente: son sustancias que disueltas en agua pueden liberar hidrogeniones. O sea, me está diciendo que un ácido es una sustancia que va a ceder hidrogeniones. Eso es lo que van a hacer entonces cuando reaccionen estos dos. Lo primero que yo tengo que hacer es disociar. ¿Qué significa disociar? Vamos por la negativa. ¿Qué significa asociar? ¿Juntarlos? Juntar. ¿Y disociar? ¿Qué será? Separar. Separar. Muy bien, entonces, como yo voy a disociar el ácido de la siguiente manera.
voy a separar el hidrógeno. Ahí se ve como una puntos suspensivos. ¿Se ve la línea? Miren, lo voy a poner con otro color, a ver si se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, ahí se ve. Esto es nada, estamos aprendiendo. Ustedes no tienen que hacer esto, no es necesario, pero ustedes sepan que por la definición de ácido, un ácido es una sustancia que soluciona cosas, me va a liberar, me va a ceder hidrogeniones. Eso estoy representando lo que va a ser el ácido. Una de las definiciones de bases o hidróxidos son sustancias que van a ceder oxidrilos. O sea que yo acá tendría que disociar de esta manera. Una vez que haga eso, yo le voy a poner cargas a los productos de esta disociación. Fíjense, el hidrógeno ya le puse, es +1. Ahora, esta asociación de átomos, ¿qué carga tendrá? Si esta parte es +1, esta parte, ¿qué carga tendrá? -1. -1, muy bien, -1. Acá lo mismo. El potasio es +1, el oxidrilo es -1. Entonces, fíjense lo que dice hasta ahora. Después esto se va a hacer mecánicamente, es como manejar. Cuando están aprendiendo, dice, bueno, tengo que apretar el embrague, poner primera, soltarlo suavemente, apretar el acelerador, después poner segunda, cuando, qué sé yo, cuando las RPM del motor me lo están indicando, ¿se entiende? Lo van pensando, pero después se hace mecánicamente. Entonces estamos aprendiendo. ¿Qué hacemos? Disociamos y ponemos las cargas. Cuando yo vaya a formar la sal, estas reacciones se producen por intercambio de cationes. Es decir, el catión que antes estaba con un anión, ahora se va a ir con el otro anión. Siempre uno cargas positivas y negativas, ¿verdad? El potasio, que antes estaba con el oxidrilo, ahora va a aparecer unido con este grupo, más agua. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Lo cambié, ¿sí? Y voy a volver a repetir las cargas. +1 para el potasio, -1 para el grupo que está ahí. ¿Qué pasó? +1, -1, ¿qué pasó? Se anula. Balancea. Está neutro, ¿cierto? No necesito poner más nada. Neutro. Listo. Entonces, este dijimos que era el ácido nítrico. Cuando el ácido termina en ico, la sal va a terminar en ato. O sea, esto que está acá se va a llamar nitrato de potasio. Nitrato de potasio. En paréntesis, lo podría sacar, no lo necesito para nada porque no tiene ningún subíndice. ¿Está? Lo podría sacar. No lo pongan si no quieren. ¿Está? Lo saco. Simplemente está para orientarnos a este primer ejercicio. ¿Lo entendieron? Y ahora hay que balancearlo. Porque esta es una reacción y una ecuación balanceada. Cuando vamos a balancear las reacciones de formación de las sales, me conviene comenzar balanceando por el metal. Entonces veo, tengo 1 de potasio de este lado. Y de este lado tengo 1. No necesito agregar nada. Luego voy, tengo un grupo, yo lo trabajo como grupo, como kit, un grupo que se llama nitrato, nitrógeno, oxígeno 3 con una carga negativa. Un grupo nitrato acá, que proviene del ácido. Acá está el grupo nitrato. También tengo 1, no necesito colocar más. Quiere decir que acá no toco nada y acá no toco nada. Por último, ¿cómo se formó el agua? ¿Qué me dirían? El oxidrilo y el hidrógeno. Muy bien. Fíjense que acá me quedó este libre y me quedó este libre. Un oxidrilo con un hidrógeno. Y justo viene bárbaro porque tiene cargas de distintos signos. Un hidrogenión y un oxidrilo me generaron el agua. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? No. ¿Hacemos otro ejemplo? Bien, ¿cómo se llama el primer compuesto? El nombre va a depender del estado de oxidación del azufre, ¿verdad?
Calculemos entonces el estado de oxidación del azufre. Este yo sé que es -2, este yo sé que es +1. ¿Con cuánto está actuando este? Con 6. Muy bien, +6. Por lo tanto, el estado de oxidación +6 del azufre es el más grande que tiene, ¿verdad? Salvo la tabla de nuestro colega y amigo que anda a saber lo que le informa. Bien. No quiero que nos digas tampoco. Bien, entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Ácido sulfúrico. Muy bien, ácido sulfúrico. Termina Nico, fantástico, ácido sulfúrico. ¿Y el vecino? Hidróxido de aluminio. Muy bien, hidróxido de aluminio. Ahí dice aluminio. Muy bien. Vamos a formar la sal. Después van a ver ustedes que esto lo van a hacer mecánicamente. ¿Qué hacemos primero? Ponemos el... Disociar. 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 Muy bien. El ácido me va a ceder los hidrógenos, el aluminio me va a ceder los oxígenos. Le pongo la carga a esto. ¿Cuánto es la carga de ese grupo? -2. Muy bien, la carga de la carga del aluminio, me fijo acá, va a ser +3. ¿De acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, los grupos que yo vaya a unir ahora van a ser este grupo, -2, con el aluminio +3. Aluminio y escribo el grupo. Más agua, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Vuelvo a repetir las cargas que tenía allá. Resulta que para el aluminio vimos que era +3 y para este grupo vimos que era -2. ¿Sí o no? Sí. ¿Logré la electroneutralidad? No. ¿Qué hacemos? Hace el cruce. Muy bien. Este 2 vendría debajo del aluminio y este 3 vendría del grupo sulfato. O sea, tengo 3 veces -2, que da -6, 2 veces +3, que me da +6. Ahí estamos, chochos, todos como queremos. ¿Sí? Ahora hay que balancear esto. ¿Por dónde les dije yo que convenía comenzar a balancear la formación de sales? Por el metal. Por el metal. Resulta que aluminio tengo 2. Y de este lado tengo uno solo. Por lo tanto, le tendré que poner... Yo tenía una tiza amarilla. Le tendré que poner un 2 acá. Muy bien. Seguimos. Resulta que grupos sulfatos, ¿cuántos tengo ahora? 3. ¿Provienen de dónde? 3. Del ácido, ¿verdad? Sí. Provienen del ácido. ¿Qué haríamos entonces? Acá adelante, todo esto le tendría que hacer un 3. Acá tengo los 3 grupos sulfatos que aparecen allá. Y ahora ya hablo cualquiera, chicos, es la hora. Yo tendría que balancear el agua, ¿verdad? Fíjense, tengo 6 hidrogeniones, porque tengo 3 por 2, 6 hidrogeniones. Y tengo ahora 6 oxidrilos. Antes tenía 3, pero como le puse un 2 ahí adelante, 6 hidrogeniones y 6 oxidrilos me van a dar 6 de agua. Y eso ya está balanceado. Si ustedes quieren controlar todos los elementos, contrólenlo. Yo no lo voy a controlar porque sé que está balanceado. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? Esto después ya se hace más ágil, ¿eh? Ya les digo, ustedes lo empiezan a practicar, nada. Esta disociación ya la van planteando, ya veo que siempre voy a unir el anión con el catión, ¿listo? Bueno, después se analizan. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto que formé? ¿Cómo se va a llamar? Sulfato de aluminio. Muy bien. Como el ácido terminó en ico, mi sal va a terminar en ato, sulfato de aluminio. ¿Estamos hasta acá? Y ahora sí, los dejo porque si tienen física me parece que ya es hora de que el cerebrito descanse. ¿Qué queda? Queda mucho por ver todavía. Quedan los hidrácidos, quedan las sales de esos hidrácidos
me quedan ácidos, me quedan algunos casos particulares y me queda enseñarles cómo se forma o cómo puedo escribir yo la fórmula del compuesto. Vieron que yo acá ya escribí la fórmula del ácido sin hacer la ecuación de obtención. Yo ya la tengo que escribir. De la misma manera hay un método para obtener las fórmulas de las sales. ¿Está? Eso lo vemos de última en la próxima clase. ¿Hasta dónde se puede hacer del ejercicio 4? Del TP4, tendría que mirar, no tengo idea, chicos. Tendría que entrar, a ver, bánquenme un segundito que voy a entrar al campo. Lo que pasa es que todavía falta que vos expliques lo que dijiste recién. Pará, déjame ver, a ver, Disculpe, profe, ¿con próxima clase se refiere al viernes? Pará un segundito. Estoy entrando en el... De la guía anterior. No, esto no es. De la guía anterior, ¿hasta qué ejercicio llegaron? ¿El 3? El TP3 se pudo hacer. ¿Cómo? De la unidad 3, que es lo de magnitudes, se puede hacer todo, ya se tendría que haber hecho. Porque eso lo dieron en martes, lo dieron el otro martes anterior. No, bueno, el martes anterior. Bueno, de la guía 4, veamos, el ejercicio 1 se puede hacer, el ejercicio 2 se puede hacer, salvo el último ejemplo, bueno, nada. Del ejercicio 3 lo pueden hacer, el 4 lo pueden hacer, el 5 lo pueden hacer, el 6 lo pueden hacer, el 7 también, el 8 también. No, pueden hacer un montonazo. ¿Ustedes tienen la guía ahí a la vista? Sí. Sí. Fíjense en el ejercicio 9, o en el ejercicio 8, o en el 7, mejor dicho, arrancamos en el 7. Ahí arrancamos con compuestos que son compuestos justamente para que ustedes calculen el estado de oxidación del azufre en esos compuestos. Y pueden obtener ahí algunos de los estados de oxidación inestables, ¿eh? Pueden obtenerlos, son compuestos complejos. En el ejercicio siguiente, no, en el 9, tienen que sacar el estado de oxidación del fósforo. Fíjense que les aparece una carga. Dice fósforo, en el primero dice fósforo hidrógeno 4 con una carga +1, ¿verdad? Quiere decir que eso es un catión. Eso es un grupo de átomos que no tiene carga 0, sino que tiene una carga -1. O sea, yo voy a tener que sacar el estado de oxidación de fósforo no igualando todo a 0, porque ahí me dice que tiene una carga +1. ¿Está? En el de al lado tiene una carga -1, en el otro tiene una carga -3, ¿se ve? Sí. En el último tiene una carga, son 2 liñitas, es un -2 ese, que lo pusieron como un signo, parece un signo igual, pero es una carga -2, ¿está? O sea que lo que tengo ahí no son compuestos, sino que son iones que tienen entonces no igualado a 0, sino igualada a la carga que me pide en cada caso. No, se pueden hacer todos, che. El 11, el 12. Profe, disculpe, en el 8, ¿qué significa la línea que tiene los elementos? Que dice U y una liñita abajo tiene. Y lee lo que dice el 8, ¿qué dice? Los peróxidos. Son los elementos a los que le tenés que calcular el número de oxidación. ¿Ves que dice cuál es el número de oxidación de los átomos subrayados? Perdón, no lo leí, disculpe. Lo disculpo, es la hora. Ya a esta hora no leemos nada. ¿Ves que son los elementos subrayados? Le tenés que sacar el estado de oxidación de esos elementos, los que están subrayados. Esa es la liñita abajo. No, pueden hacer todos, me parece. Puede haber alguno, por ejemplo, en el 2. En el 2 tienen 1, 2, 3 columnas. Y el último de la última columna no lo podrían hacer. Y después en el siguiente, el 3G, por ejemplo, no podríamos hacerlo. Pero, a ver, no pueden hacerlo porque yo no terminé de explicar, pero tienen el marco teórico acá arriba, que no es tan complicado tampoco leerlo, ¿eh? ¿Sí?
tienen, digamos, la explicación antes. Podrían avanzar y leerlos, cosa que se avance más. Digo, mientras más avancen ustedes por su cuenta, más podemos avanzar en los encuentros. ¿Se entiende? Bueno, ¿Mañana tenemos consulta? Mañana tienen clases, las clases de seminario, sí. Las clases que tienen los lunes y los viernes. Mañana 9:30 creo que es la clase de los viernes. Están con Marisa y con Tere. Sí. Bien. Bárbaro. ¿Listo, chicos? Bueno. Bárbaro. Conmigo, si Dios quiere, nos reencontramos el lunes. ¿Sí? Yo estoy el lunes con ustedes. Bárbaro. Profe, otra consulta. Mañana tienen con las otras dos profes. Le hago una consulta. Sí. No sé si se habló, yo por cuestiones personales me perdí la primera parte de la clase. ¿Se va a grabar la clase, se va a subir o no? A ver, yo les explicaba a los chicos. Están grabando, o sea, esto está grabando desde la facultad. Lo que yo no sé es cómo se hace después para recuperar estos videos. Yo no les ofrezco grabarlo en mi computadora porque ya no tengo capacidad. Cuando termina la grabación, que lo convierte en MP4, la compu me dice que ya no tengo más lugar. Y no conozco otra forma. Ustedes tendrían que ver o hablar con alguien de la facu, que es el que esté reservando estos videos, que creo que los conservan una semana. Y si no, me parece que Teresa había estado averiguando a ver cómo podía hacer. Creo, ¿Tere no le subió nada? No, supuestamente lo que dicen se graba y hay que pedir la sección alumnos y se guarda automáticamente una semana si no se pide. Si no, se borra. Justamente lo tienen que pedir para que se lo quede algún profesor. Eso es lo que yo he entendido. Lo que pasa es que yo no conozco forma de tenerlo, pero no tenerlo en mi compu. ¿Se entiende? Eso es lo que yo no conozco, porque si no lo podría grabar directamente yo y transformarlo en MP4 y después subírselos, pero ya el año pasado hice eso y me llené de videos y ya no tengo más lugar. Si saco los videos, se sacan automáticamente de la plataforma, así que evidentemente hay que buscar otra forma de que si yo los quiero eliminar, no se eliminen del aula virtual, pero yo desconozco. O sea, creo que Teresa iba a averiguar eso. Lo puedes subir a un drive y comparte el link y lo tenemos ahí. Sí, intentó hacer algo de eso. Intentó hacer algo, pero a ver, lo descargaba muy rápido, creo que estaba, no sé, como media hora descargándolo, y después para subirlo le decía que faltaban, no sé, como 10 horas. O sea, la velocidad de descarga era como rápida, pero para subirlo con la internet que disponemos nosotras, no, olvídate. Es medio ineficiente. ¿Sí? Pero bueno, hay que pedirlo, más que reclamarlo, yo no lo reclamaría, habría que pedírselo a sección alumnos el video. ¿Está? De todas maneras, aprovechen, más allá de que quede o no quede grabada la clase, lo que es interesante es que aprovechen las consultas con los profesores, ¿sí? Digamos, los lunes y los viernes tenemos 2 días en la semana con la cual nos pueden consultar. La dinámica es que sea la consulta de los temas de esa semana. Si hubiera temas atrasados, por ahí lo que tendrían que pedirle al profe es organizar un horario de consultas para temas atrasados. La idea es que en la semana se trabajen los temas de esta semana. Digamos, ir más o menos al día. Bien, ¿les dio la fecha del parcial? No exacta, pero más o menos. ¿Cómo? Que no ha dicho nada todavía el profesor. No. Dijo que iba a ser más o menos alrededor del 11 del mes que viene, si no me equivoco. Correcto, sí. ¿Hasta qué temas serían el primer parcial? Si vamos todo como está pensado, entraría hasta líquidos, si él alcanza a desarrollar todos los temas, hasta líquidos. Estamos este tema, después magnitudes atómicas y moleculares ya las dio, faltaría esta de nomenclatura, después viene uno que es de estequiometría, después viene un práctico que es de gases, después viene un práctico de gases con estequiometría, y después recién está el práctico de líquidos, o sea que justamente faltarían alrededor de 3 o 4 semanas.